¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? El primer especial de la quinta generación de My Little Pony, que también es el primer episodio de la serie Deja tu marca, ya lleva tiempo que se estrenó, y con este nos ha introducido a la posible gran antagonista de la primera temporada, o hasta quizás de toda la serie, siendo esta la hasta ahora conocida como Alicornio Sombría, un personaje completamente nuevo y desconocido cuyo origen y motivación aún no sabemos. Sin embargo, ya he hecho todo un video para discutir su posible identidad, así que lo que vamos a hablar en esta ocasión es sobre otra de sus características destacadas, que es obviamente el hecho de que sea un alicornio, algo que como sabemos no se consigue fácilmente. Pero además de eso, hay otra cosa importante a resaltar, puesto que, por sus colores oscuros y claro, el hecho de que parezca una maníaca con deseos de poder, nos podría dar a entender que ella es un alicornio Nightmare, esa variante malvada de alicornio a la que pertenecían Nightmare Moon y Daybreaker. Así que para poder comprobar esta hipótesis, en esta ocasión vamos a discutir qué es un alicornio Nightmare, desde cómo se generan, cuáles son sus cualidades y quiénes han pertenecido a esta raza. Por lo que sin más, comencemos. Y primero que nada debemos hacernos la pregunta más obvia, o sea, ¿qué es un alicornio Nightmare? Y para ello debemos entender qué es un alicornio, tema al que ya le dediqué todo un video hablando de todas las formas de convertirse en uno, pero en resumidas cuentas puedo decir que ser un alicornio es el equivalente a ser un reactor nuclear. Esto porque para hacerlo es necesario adquirir una gran cantidad de magia, lo que termina por ocasionar que el cuerpo del portador sufra cambios por esta. De ahí que las alicornios tengan una mayor altura, cuerpo más fino y un cabello envuelto en una capa gaseosa, esto debido a la constante magia que emanan. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, podemos suponer que los alicornios Nightmare son una variante corrupta de esa magia, una que se alimenta de las emociones negativas de su respectivo portador, pero más que eso, parece ser una forma de voluntad propia de esas mismas emociones. Básicamente hablamos del típico poder que consume a su portador y lo deja en un estado de trance o guiado por sus emociones negativas, que ya hemos visto en muchos otros casos, particularmente en anime, y ejemplos como estos puede haber muchos y con distintas variantes. También se sabe que, a diferencia del alicornio convencional, la magia de un alicornio Nightmare tiende a dejar residuos en los objetos y lugares, o al menos eso se intuye, ya que se tenía la creencia de que parte de la magia de Nightmare Moon dejó varios residuos en el castillo de las dos hermanas, creando así la leyenda del Pony de las Sombras. Claro, esto terminó demostrado como falso y aunque el Pony de las Sombras sí existía, no era ni de cerca como se describía. Sin embargo, las novelas de Ponyville Mysteries nos revelaron que el yelmo de la armadura de Nightmare Moon aún existía y este sí llegó a absorber una parte sustancial de su magia, al grado en que este fue apodado como el yelmo de las sombras y cualquiera que se lo pusiera podría convertirse en una variante de alicornio. En otras palabras, podemos describir a esta forma como una especie de capa de magia negativa o corrompida por las malas emociones y deseos, que llega a envolver a su portador y metiéndolo en una especie de trance o posesión donde sus malas intenciones salen a reducir. Con esto en cuenta, técnicamente el término que usamos, alicornio Nightmare, es incorrecto, ya que uno más adecuado para esta descripción sería un alicornio negativo, Dark Alicor, o simplemente alicornio malvado o corrompido. Algo que debe entender que esta transformación se da por las emociones negativas y no porque sea algún tipo de pesadilla. Y únicamente usamos el término que usamos por Nightmare Moon y que también se aplica a las versiones de las Main Six en el juego oficial de Gameloft, que obviamente no es canon, además de que Alicornio Nightmare suena mejor. Para nuestro siguiente cuestionamiento hay que preguntarse cuál es el origen de los alicornios Nightmare. Esta es una pregunta cuya respuesta ha cambiado con el pasar del tiempo, pero partiendo siempre de la misma base que ya mencionamos. Y seguramente la gran mayoría ha de conocer el origen inicial planteado en la saga de cómics de Nightmare Rarity. En este se establece que Nightmare es una entidad completamente aparte de Luna y que está en busca de inseguridades y miedos en sus posibles huéspedes. En su momento llegó a elegir a Luna ya que era un alicornio que obviamente era más poderosa que el pony promedio y además tenía la inseguridad y la envidia generada por su hermana que siempre la opacaba.
y posteriormente eligió a Rarity, ya que esta fue la que tenía las mayores inseguridades respecto a las Mind Six, quienes fueron las que derrotaron a Nightmare Moon. Esto obviamente bajo la lógica de que si usaba a una de las portadoras de la armonía, no podían utilizar los elementos, y por ende no la vencerían otra vez. Pero claro, Nightmare no contaba con el viejo confiable poder del amor. ¡El poder del amor! Sin embargo, como ya muchos saben, este no es el origen real de Nightmare Moon ni de los alicornios Nightmare. Esto porque la saga en cuestión no es canon, y aunque lo fuese, contradeciría muchas de las cosas que la serie y otros medios han insinuado de esta transformación, cuya explicación es mucho más sencilla, y de hecho ya la hemos comentado en este video, siendo esta las emociones negativas y las inseguridades, que sí, es lo mismo que el cómic, pero sin la necesidad de incluir una entidad externa. Como ya mencioné, la forma en cómo se generan los alicornios Nightmare parte de la base típica del personaje que almacena un intenso poder y tiende a dejarse dominar por él gracias a sus emociones negativas, lo que termina por causar que éste logre alcanzar un nivel de habilidad muy superior al de costumbre, a costa de que entra en una especie de trance o es suplantado por un tipo de alter ego malvado. En otras palabras, los alicornios Nightmare son básicamente la versión malvada de un alicornio convencional, alimentada por las emociones negativas de su portador y que, además, es posible que tenga acceso a un nivel de poder más elevado de lo normal. Pero todo esto es parte del hecho de que los alicornios almacenan una gran cantidad de magia en su interior, y esta puede llegar a ser corrompida si sus emociones negativas pueden ser muy prominentes. Otro detalle sobre esta forma es que, siguiendo con la idea de que esta da más poder que la forma base, podríamos suponer que hace que su portador emane más magia que de costumbre, cosa que hace que posean colores mucho más intensos, así como una capa gaseosa menos densa sobre el cabello. Esto se ejemplifica perfectamente con Nightmare Moon, quien posee un pelaje completamente negro y un cabello bastante liviano, casi pareciendo humo o una especie de aura, a diferencia de Luna, quien posee un pelaje azul oscuro y una melena más sólida. Lo mismo aplica para Daybreaker, cuya melena simula idénticamente al fuego y su movimiento es mucho más brusco que el de Celestia. Además, también podemos ver que los alicornios Nightmare poseen una forma mucho más imponente que un alicornio normal, pues como ya dijimos, la magia que emanan también es responsable de su forma alta y delgada. Esto es particularmente notorio en el caso de Nightmare Moon, que como llegamos a ver en Luna Eclipsada, es considerablemente más alta que Luna y posee una figura más fina, por así decirlo. Y otro detalle es que sus ojos cambian sus colores, dejando de lado el característico blanco por un color más luminoso o sombrío, apoyando más la idea de que esta forma es como una posesión. Sin embargo, esta lógica posee un grave contra, siendo este Cozy Glow, la cual obviamente posee muchas emociones negativas que fácilmente podrían haberla convertido en un alicornio Nightmare, aunque para eso tengo dos posibles respuestas. La primera es que dado que Cozy se transformó en alicornio ya con esa mentalidad, simplemente esa forma no necesitaba el cambio, porque ella ya venía así de fábrica. Y no necesitaba que sus emociones la dominaran porque ella ya las tenía dominadas. Mientras que la segunda opción que considero más lógica es que la transformación no se diera porque la magia que Cozy usó no vino del dominio. Este lugar también lo mencioné en mi video de cómo transformarse en alicornio, pero básicamente es alguna especie de fuente de poder para los alicornios y probablemente para toda la magia o al menos la magia de los ponis, y que además solo es accesible para ellos. Y parece que es gracias a ella que pueden utilizar sus habilidades especiales, pues vemos que es precisamente en este plano donde Luna puede entrar a los sueños o Cadence puede generar amor. Además, podríamos decir que la magia de los alicornios del dominio es de cierta forma ilimitada y los hacen inmortales, puesto que su fuente es un lugar completamente hecho de magia, mientras que la magia de Cozy proviene de un objeto que depende de absorber la magia de otros, por lo cual evidentemente debe tener cierto límite, así que simplemente esta no posee la capacidad de emanar la suficiente magia que pueda corromper.
por lo que podemos confirmar que cualquiera de las alicornios principales como Twilight, Cadence y hasta Floriger es propensa a transformarse en alicornios Nightmare, ya que también obtuvieron su poder del dominio, lo que las hace vulnerables a esa transformación mientras tengan emociones negativas dominantes. No solo eso, ya que también podemos explicar cómo fue que Twilight y Sunset adquirieron formas bastante parecidas a la de los alicornios Nightmare, puesto que ambas usaron el poder de los elementos que igualmente proviene del dominio, y ambas tenían emociones negativas dominándolas. Incluso con esta lógica podríamos llegar a suponer que Sunny también puede llegar a transformarse así, siempre y cuando la conexión se mantenga y se deje influenciar lo suficiente por las emociones negativas. Claro que ella la tiene más difícil, pues como sabemos los ponis de la G5 no pueden dejarse llevar por las emociones negativas o de lo contrario su magia desaparece. De hecho, esto le da más sentido al por qué Twilight creó los cristales bajo esa idea, puesto que si ella o algún otro alicornio llegara a adquirir esa forma, la magia llegaría a desaparecer y por lo tanto no podrían causar ningún daño, o al menos no uno grave, porque todavía pueden usar sus cuernos para apuñalar y su tamaño para aplastar. Ahora, con todos los datos necesarios para entender a los alicornios Nightmare, es hora de evaluar directamente a todos los que sabemos que han adquirido esa forma, y conocer más detenidamente sus características, siendo obviamente la primera de ellos Nightmare Moon, quien es la responsable de que demos ese título a esta forma. Como sabemos, ella se transformó porque sentía envidia de su hermana que la opacaba siempre, dado que ella les daba el día a los ponis los cuales usaban para hacer sus actividades diarias, lo que la llevó a convertirse en Nightmare Moon y querer dar la noche eterna. Además de eso, sabemos que la forma de alicornio Nightmare le otorgó una forma física mucho más prominente, como ya mencioné. Y podríamos suponer que la razón por la que eligió ese nombre es por querer implantarle pesadillas a los ponis, esto para contrastar con su labor original, que era darle buenos sueños. Y si bien jamás la vimos haciendo esto, más que con ella misma, en los cómics no canónicos la hemos visto dándole pesadillas a los ponis, aunque no de la forma como debería hacerlo. Como un detalle que podría hacer referencia a su habilidad de entrar en los sueños, recordemos que ella intentó persuadir a Rainbow Dash creando a los Shadow Balls, esto dado su sueño de convertirse en Wonder Ball, por lo que si bien nunca se muestra a ella entrando en los sueños de los demás, sí es una posibilidad bastante plausible. Finalmente, retomando el dato de que los alicornios Nightmare son una forma corrompida y más descontrolada de la magia de los alicornios, esto explicaría por qué Luna, habiéndose destransformado, se vio con un diseño distinto al que vimos en apariciones posteriores, e incluso en los flashbacks de antes de que se transformara en Nightmare Moon, con colores más claros, una melena sólida y lacia y ligeramente más chaparrita. En el ya mencionado cómic de Nightmare Rarity se muestra que ella adquirió esa forma voluntariamente, como si de alguna especie de transformación Super Saiyajin se tratase. Sin embargo, con la lógica anteriormente planteada, la realidad parece ser otra. Y es que es posible que al utilizar los elementos de la armonía para destruir su forma Nightmare también haya eliminado la magia residual que su cuerpo emanaba, pues les recuerdo que los alicornios tienen esa apariencia dado las altas cantidades de magia que emiten, por lo que podríamos decir que lo que los elementos hicieron fue remover toda la magia que estaba sobre el cuerpo de Luna, la cual técnicamente estaba contaminada. Esto nos hace deducir que la transformación Nightmare funciona como una especie de cáscara o parásito tipo Venom, la cual si bien surge desde adentro, una vez expuesta cubre por completo a su portador y es posible extraerla, muy similar al pony de las sombras. Por lo que podríamos decir que Luna simplemente estaba externamente libre de magia, dejándola con esa apariencia, la cual por cierto es similar a su versión adolescente que vimos en los cómics de Legends of Magic, que seguramente no emanaba la cantidad de magia suficiente, y esta lentamente volvió a emanar la magia necesaria para regresar a su forma base. Eso tiene sentido para mí. Ahora toca hablar de la otra cara de la moneda, Daybreaker, que si bien en la serie solo la hemos visto en visiones y sueños, sí existe una versión de ella que adquirió esa forma.
siendo esta la versión del mundo de villanos que vimos en la saga canónica de Nightmare Nights, la cual realmente no poseía un motivo real para convertirse en Daybreaker, sino que fue de cierta forma adoctrinada por el Pony de las Sombras de esa dimensión, que podríamos decir que corrompió su mente hasta el punto de matar a su propia hermana. Aunque poco después sería esclavizada por Eris, teniéndola como perro guardián y hasta con un collar para controlarla, y aprovecharía perfectamente el momento donde se la quitarían para matar despiadadamente a Eris. Además, cabe resaltar que a diferencia de todos los demás Nightmare, ella realmente nunca es liberada de esa forma, puesto que la luna original simplemente se va a su dimensión, sabiendo que no puede hacer nada por ella. Y como una curiosidad respecto a su diseño, resulta que si pones a ella y a Nightmare Moon en un filtro negativo, sus colores se invertirán, resaltando cómo son dos caras de la misma moneda. Finalmente tenemos un caso especial, siendo este el de Midnight Sparkle, la versión Nightmare de la contraparte humana de Twilight, que al igual que Sunset utilizó la magia del dominio para llegar a corromperse, aunque en su caso no fue intencional, siendo impulsada por los nervios, la inseguridad, la presión de sus compañeros y su deseo de investigar sobre magia, aun sabiendo que esto podría empeorar las cosas. Pero que, a diferencia de Sunset, ella no dependía de una conexión directa para llevar a cabo su transformación, además de que ella sí poseía un cuerno, razón por la cual podía hacer magia más libremente con capacidad de lastimar a alguien, a diferencia de Sunset que no pudo atacar a la Sequestria Girls. Y algo que resaltar tanto de Sunset como de Midnight es que, como ocurre con los ponis, los humanos también se alteran físicamente con la transformación, pues no solo adquieren una forma demoníaca, sino que también agrandan su tamaño considerablemente, algo que no ocurre con las transformaciones de la Sequestria Girls. Ahora, con todo esto dicho, podemos responder la pregunta inicial, y es que sí, la Alicornio Sombría es una Nightmare, y si bien no hay una respuesta formal hasta el momento, sí podemos suponer que la respuesta se inclina hacia un lado. Para empezar, debemos dejar muy en claro que ella sí es un alicornio, ya que se puede ver tanto sus alas como su cuerno, además de que cumple con las cualidades físicas como la altura agrandada o la figura delgada. Y algo que muchos han resaltado es que su cuerno es bastante delgado y curviado, muy similar a los unicornios de rasgos asiáticos como Mistmane, cosa que podría entenderse como que es una descendiente de estos, aunque eso es poco probable ya que la aldea de Mistmane ya sea abandonada. Por lo que lo más probable es que sea un nuevo efecto secundario, ya sea de la transformación Nightmare o del alicornio base. Esto se refuerza con los cómics, en donde vemos que en los tiempos de la antigua Equestria, la Alicornio Sombría tenía un cuerno firme y ligeramente más corto, y supuestamente en esos tiempos aún era una unicornio, aunque conociendo los cómics seguramente se trate de un error de diseño de esos que ya son muy comunes en estos. Ahora bien, la cosa que más delata que sí es una Nightmare son sus colores intensos que tiran bastante a tonos oscuros, algo muy característico de los Nightmare, especialmente de Midnight. Claro que esto no es prueba suficiente para determinar esto, pero es un indicio bastante notable. Aunque quizás lo que más delate esto es que, como vemos en los cómics, ella poseía una de las emociones más negativas conocidas, siendo esta el complejo de superioridad o racismo hacia otras razas, pues vimos que no tiene problemas en faltarle el respeto a otros ponis y hasta agredirlos físicamente, aun si se trata de una leyenda viviente como Fluttershy. Lo curioso es que, como mencioné, en ese tiempo ella se identificaba como unicornio, por lo que sería difícil creer que Twilight permitiría que alguien así se convirtiera en alicornio, aunque claro, siempre puede haber un método ilegal para conseguir ese poder. Sin embargo, hay dos grandes contras con esta posibilidad, y es que ella no posee el cabello gaseoso ni tampoco las pupilas coloreadas, como si lo tienen los demás, pues vemos que ella tiene el cabello liso y completamente sólido, además de tener pupilas normales. Aunque esto podría ser explicado por el tipo de animación, ya que generar un cabello con esa textura y además en constante movimiento debe ser difícil, y bueno, no hemos comprobado, pero quizá las pupilas en ese estilo no se vean bien en un modelo 3D, aunque eso parece poco probable.
Además de eso, hay que agregar que el hecho de que ella sea una Nightmare le agrega sentido a su plan de que los ponis controlen su magia, puesto que si ella necesita mantener sus emociones negativas para usar su poder, le conviene que los demás ponis se lleven bien, dado que así la magia no desaparecería, cosa que también nos quiere decir que lo que sea que vaya a hacer, muy seguramente lo haga discretamente, ya que si aparece de repente y causa pánico y caos, la magia puede desaparecer nuevamente, pero habrá que esperar para confirmarlo. Finalmente debo mencionar que de ser esto cierto sería algo bastante curioso, ya que le daría un gran paralelismo a la G4, puesto que fue una Licornio Nightmare la primera gran amenaza que enfrentaron, así que podríamos decir que de una u otra forma la historia se repite, solo que a un ritmo más lento. Pero si ahora quieres saber cómo los Mindfind conocieron a nada más que a Discord y el origen de los cristales de la unidad, o quién podría ser esa Licornio sombría, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerle a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Así como recordarles que se suscriban, den like y activen la campana para estar al pendiente de mis próximos videos. Por lo que nos veremos muy pronto.